algunos de ustedes dijeron, ah, ve, ya es separable y sí es separable, pero ahí está esta forma como está, no se puede integrar porque la idea es integrar las funciones de x con respecto a dx y las funciones de y respecto a dy. Entonces ahí está las x y las y están mezcladas. Entonces esta es separable pero mezclada. Entonces ahorita arreglémosla y la idea es que lo mejor es que puedo dividir todo, digamos, por esta función y luego dividir también todo por esta función. Entonces la gracia es que pueden tener e a la x dividido esta función, porque recuérdense que ahora como estoy dividiendo, todo lo que estaba dividiendo pasa a multiplicar y todo lo que pasa a multiplicar pasa a dividir. Y luego tengo menos, este e a la menos y uno lo puede pensar como 1 partido y, 1 partido e a la y. Y luego tengo e a la y más 1 al cuadrado. Entonces ahí está, ya es separable. Entonces aquí solo la reescribí y ya la podemos integrar. Y la idea es que lo que hace aquí el truco para poder integrar estas funciones es proponer en cada una de ellas que u es igual a e a la x más 1 y en esta otra una w como e a la y más 1. Entonces pueden ver que en ambos lados, en ambos términos, tienen aquí su du y su dw. Entonces aquí ya tenemos algo como u a la menos 3 du menos w a la menos 2 dw es igual a 0. Entonces ya cuando integre voy a tener aquí menos 1 medio por u a la menos 2. O si no estamos escribiendo todas estas constantes, es menos 1 medio partido 1. Como u es igual a e a la x más 1, aquí va a tener e a la x más 1 al cuadrado. Y aquí voy a agregar una constante de integración. Y todo esto va a ser igual a este integral acá, w a la menos 2 dw. Pero esta integral va a ser igual a menos 1 partido 1 partido, menos 1 por 1 partido w. Entonces aquí va a tener menos 1 partido w, pero como w es e a la y más 1, entonces ahora tengo esto. Y si llegaron a este punto van muy bien, o sea, ya solo con el hecho de llegar aquí podemos hablar de 30 puntos. Y ahora viene la parte más tediosa, resolver para y. Y aquí sí vamos a tener que tener mucho cuidado. Entonces, si quiero resolver para y, lo que voy a tener que hacer es voltear esta expresión. Pero como aquí tengo este más c sumamente molesto, entonces aquí lo que voy a tener, bueno, primero solo cambiamos un... Ah, sí, gracias Silvana, queda al cuadrado, sí, queda al cuadrado, porque la potencia de menos 3 sube a la menos 2. Entonces aquí solo hay un juego de signos, no importa al final digamos qué signos tengan con tal de que... Entonces aquí tengo punto 5 por... Entonces aquí tendría 1 partido todo esto, pero como este 1 partido e a la x más 1 al cuadrado se mira feo en el denominador, muchas veces lo pueden escribir como e a la x más 1 a la menos 2 y aquí tengo menos c. Entonces esta se voltea, esta otra se va a voltear como e a la y más 1 y luego resto 1, pero aquí mucho cuidado porque este menos 1 no va a estar restando en el numerador, sino va a ser esta expresión menos 1. Y yo creo que si mal no estoy, Luis, vamos a tener la misma respuesta. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Es que lo que estoy poniendo es que estoy escribiendo todo esto como 1 partido e a la x más 1 al cuadrado menos c. Entonces lo que estoy haciendo es prácticamente poner el recíproco de esta expresión. Entonces esto que estoy haciendo es completamente correcto. Lo que sí es incorrecto es decir que esto es igual a e a la x a la 1 al cuadrado menos c. Entonces así es como se voltearía esta. Entonces aquí solo es un repasito de álgebra, pero
Dejemos esto aquí porque vale la pena ponerlo. Pero entonces, por eso vieron que este problema va a tener una puntuación ligeramente menor, pero es solo por esta álgebra que tenemos que tener mucho cuidado. Y luego -1. Puede que alguno de ustedes haya combinado esto como una sola fracción. Es correcto, lo pueden hacer. Lo único es que sí van a tener un montón de álgebra tediosa. Entonces ya mi solución general es igual a y. Es igual al logaritmo de todo este relajo. Y si quieren escribirlo todo esto de una manera más compacta, pueden ponerlo como logaritmo. Todo esto a la punto 5 e a la x más 1 a la menos 2 menos c. Y esto podemos decir que está a la menos 1. Y luego aquí tengo un menos 1. Yo creo que Luis, como puso la respuesta, fue un 1 partido esto menos 1. También está correcto. Ahí pueden utilizar lo que quieran. Tengo que apagar aquí este celular. No me van a seguir llamando. Sí, algunos días sí, otros días no. Entonces, hagamos el segundo problema. Esta es una ecuación diferencial lineal. Es un muy bonito problema. Pero otra vez, esta es una ecuación diferencial lineal, pero para poder utilizar el factor integrante, necesito que esta ecuación diferencial esté en la forma y' más p de x, y es igual a q de x. Entonces, en un primer paso voy a tener que dividir toda la ecuación diferencial por coseno al cuadrado por seno al cuadrado. Entonces, aquí tengo dy de x más coseno al cubo dividido coseno al cuadrado por seno de x, y luego todo esto es igual a, aquí de este otro lado voy a tener 1 partido coseno al cuadrado por seno de x. Entonces la idea ahora es que hay que simplificar este relajo. Entonces este relajo, si lo empezamos a simplificar, se van a dar cuenta de que coseno al cubo de x dividido coseno al cuadrado es igual a coseno de x. Y luego en el denominador voy a tener seno de x. Lo pueden escribir como cotangente o mejor aún, dejémoslo como coseno partido seno. Entonces ahorita ya tengo mi p de x, es coseno de x dividido seno de x. También puedo integrar la p de x. Y después pongo e a la integral de esa p de x. Entonces, ¿cuál es la integral de esta función? Ajá, logaritmo de seno. Y así como dijo Raúl, lo pueden de un solo hacer. No voy a pedir todo el paso de que haga la sustitución u, sino nos vamos así. Entonces luego nuestro factor integrante es igual a e a la logaritmo seno de x. Y en este caso es solamente seno de x. Entonces este es el factor integrante. Entonces multiplico la ecuación diferencial por el factor integrante. Entonces ya cuando tenga esto voy a tener y' más, como les decía, como estoy multiplicando todo por seno, me va a quedar solo coseno de x por y. Y de este lado, como tengo un seno en el numerador y en el denominador, voy a tener aquí 1 partido coseno al cuadrado, que eso fue algo que causó alguna controversia. Uy, me faltó aquí el seno de x. Sí, porque el dy de x también se multiplica por el factor integrante. Seno, derivada de seno es coseno, y', puedo utilizar la regla del producto. Y entonces aquí ya tengo seno de x, y secante al cuadrado. Entonces ya integro y mucho cuidado porque muchos tuvieron, ya digamos, si llegan a esta parte del problema ya casi que son unos 40 puntos y se integran bien secante al cuadrado. Pero un detallito que les va a faltar a algunos es seno de x por y es igual a la integral de secante al cuadrado y este es igual a tangente de x, pero aquí ya hasta estas alturas puedo poner ya el más c porque este es un problema donde no tengo ninguna condición inicial.
Entonces, si hicieron esto y despejaron y todo, posiblemente tengan solo 40 puntos o 35. Entonces ya en la última parte solo se resuelve para y. Entonces tengo y es igual a seno por dividido coseno dividido seno. Yo creo que les queda 1 partido coseno de x más c. Ajá. Y no sé si alguien lo escribió como secante más cosecante. Alguien escribió la solución de esta forma. Lástima porque esta solución se mira bien coqueta. Entonces, para este problema solo quiero hacer una observación más porque a Fernando se le ocurrió hacer algo donde se evitó completamente el factor integrante. Y eso sí, digamos, me gusta mucho porque aquí pueden ver que casi coseno al cubo tiene como derivada 3 por coseno al cuadrado por seno de x. Pero como no tenemos ese 3, no podemos usar esa propiedad de la regla del producto inmediato. Entonces, digamos, a Fernando lo que se le ocurrió es que dijo, voy a factorizar un coseno al cuadrado. O sea, yo no sé dónde se le ocurrió esto a Fernando, pero es increíble porque ahí te van a ver, porque seno de x por y' más y por coseno de x es igual a 1. Ajá, de un solo se puede usar la regla del producto. Pero vieron, aquí tengo un coseno al cuadrado. Coseno al cuadrado de x, la derivada de seno es coseno, la derivada de y es y'. Entonces todo esto se colapsa como seno de x por y' es igual a 1. Entonces esto es demasiado elegante, es increíble. El problema se va en 3 líneas. Entonces ya integramos, con el único cuidado de que si quiero integrar todo esto respecto a x, este coseno al cuadrado va a tener que estar en el denominador como coseno al cuadrado que se puede reescribir como cosecante. Entonces llegamos exactamente a la misma parte, pero se evitó el factor integrante y todas esas divisiones algebraicas. Y llegamos exactamente a la misma respuesta. Y por seno de x es igual a tangente de x más c. Y si llegaste finalmente a esta respuesta, Fernando. Bueno. Sí, es que si hubieras hecho todo esto, 60 puntos en este problema, pero igual hay un bono de 10 puntos en tu caso por hacer esto, porque esto sí está demasiado bonito. Entonces, tal vez no vas a tener los 50 puntos, pero ahí vas a recuperar algo. Entonces, ya vieron aquí cuál es la principal dificultad de estos problemas. El álgebra. Ahorita les está costando un poquito la integración, pero la integración yo creo que rápido se vuelven a familiarizar con las reglas básicas de integración y sobre todo la sustitución. Esa va a ser la técnica de integración que vamos a usar con más frecuencia. En algún problema posiblemente nos topemos con integración por partes, sustitución trigonométrica ya es un poco rebuscado, y fracciones parciales solo va a haber un caso en específico de una aplicación donde sí nos vamos a meter a pelear con fracciones parciales. Bueno, van a haber 2 casos porque hay otra técnica de ecuaciones diferenciales donde también vamos a tener que eventualmente usar fracciones parciales. Entonces ahorita lo que vamos a hacer el día de hoy es terminar el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces digamos ahí sobraron unos cortos de la otra sección, también de esta. Si quieren una copia en blanco se la pueden pedir a Álvaro y él se las da para que practiquen. Para la otra semana hay unas pequeñas buenas noticias. Van a haber otra vez 2 problemas de ecuaciones diferenciales, pero ahora uno va a ser exacta y el otro va a ser lineal o separable. Entonces van a poder volver a repasar estos temas y solo van a tener que familiarizarse con una ecuación diferencial separable. Entonces lo que habíamos visto es que la ecuación diferencial de primer orden m por dx más n por dy es igual a 0, es exacta sí y solo sí. Tengo que
la derivada parcial de esta función de m de y es igual a la derivada parcial de esta otra función respecto a x. Entonces aquí tenemos esto. Entonces la idea es que si se llega a cumplir esta condición, ya sabemos que la solución de esta ecuación diferencial es f mayúscula es igual a una constante donde cada pedacito de la función f mayúscula satisface las siguientes ecuaciones. La derivada parcial de esta f mayúscula es igual a m y la derivada parcial de esta función f mayúscula respecto a y es igual a n. Esto se puede escribir de manera muy sucinta utilizando el gradiente. Entonces, digamos, el gradiente de f mayúscula es igual a df de x, derivada parcial de f de y, y esto va a ser igual a m, n. Ahora esta m, n que tengo acá, eso va a ser como una función vectorial. Ya digamos, estoy escribiendo estas cosas un poco más, de manera más compacta, porque posiblemente en física 2 les enseñaron la relación que hay entre el potencial y el campo eléctrico. Entonces, posiblemente, digamos, en física 2 les dijeron que si tienen una función potencial f, o digamos u, y quieren encontrar el campo eléctrico, si tienen una sola variable, la derivada del potencial les da el campo eléctrico, pero si tienen funciones de varias variables, entonces la idea es que el campo eléctrico va a ser igual, digamos, es una función vectorial. No, la relación entre el campo eléctrico y el potencial es la siguiente. Tomo el gradiente del potencial y esto me va a dar el campo eléctrico, la cual es una función vectorial. Entonces ahorita vamos a ver, después de hacer un ejercicio de que aquí les están diciendo que hay conservación de energía y en algún momento, digamos, aplicaciones que pueden tener para ecuaciones diferenciales exactas es, si les doy el campo eléctrico, encuentren el potencial. Entonces una aplicación que tienen las ecuaciones diferenciales exactas es, dado un campo, y digamos es eléctrico, pero en realidad puede ser cualquier otro tipo de fenómeno físico, magnético, gravitacional, etc. Entonces, dado un campo vectorial conservativo, encuentre la función potencial. No nos vamos a meter a mucho en este curso, pero lo bonito es atar cabos, porque qué bonito resolver las ecuaciones diferenciales, pero si uno no mira realmente una aplicación a un tema científico, entonces solo nos estamos entreteniendo resolviendo problemas algebraicos. Entonces, hagamos este ejercicio 4 que está en la página 6 de este documento. Estas otras derivaciones ya no las vamos a ver porque era más que todo que miren cómo, digamos, en algún momento hasta pueden resolver una ecuación diferencial utilizando ecuaciones diferenciales exactas si uno introduce un factor integrante cualquiera. Entonces, esas son cuestiones más teóricas. Es bonito ver que todos estos campos están conectados, pero ya para el día martes vemos nuestra última ecuación diferencial de técnica de ecuación diferencial de primer orden. Y continuaremos el jueves con aplicaciones para empezarle a dar sentido a todas estas ecuaciones diferenciales. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a resolver el siguiente problema de valor inicial. Y aquí lo voy a cambiar un poco respecto al que tengo en el ejercicio 4. Solo porque estoy aburriendo un poco de hacer los mismos problemas. Creo que puedo poner aquí un 6y más e a la y menos 1 más 4t menos 1 dy es igual a 0. Y ahora les voy a dar una condición un poquito diferente. Pongamos menos 2 solo por y de 4 es igual a 2. Entonces aquí tengo una condición inicial. Entonces esta condición inicial ahora sí me va a permitir de que la constante c tenga un valor en específico. Entonces la idea es que aquí tengo esta ecuación diferencial en
en esta forma de diferenciales. Posiblemente no va a ser lineal ya sea por este y por dy, que la vuelve no lineal, o por esta función e a la y a la menos 2, que claramente no es una función lineal. Separable no se mira porque estamos sumando funciones que dependen de y y t, en ambos términos que están multiplicando de y y de t. Entonces descartados. Entonces ahí como que pueden ver un diagrama del flujo. Si no es separable y no es lineal, posiblemente va a ser exacta. No quiero decir que sea exacta, pero igual, digamos, el método de ecuaciones diferenciales exactas, uno lo realiza ya cuando la ecuación no es ni separable ni lineal. Entonces tenemos esto. Entonces ahora esta m la tengo que derivar parcialmente respecto a y. La tengo que derivar parcialmente respecto a la otra variable. Entonces aquí tengo dm, ya me estoy adelantando un poquito. La derivada parcial de m respecto a y es igual a 4. Entonces no hay ningún problema. La derivada parcial de n respecto a y, no, aquí no sería y, sino sería t, porque la tengo que derivar parcialmente respecto a la otra variable, t. Entonces esto va a ser igual a 0 más 4, nítido. Como las dos derivadas parciales, las cruzadas son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Entonces voy a poner aquí solo una igualdad para decir que estas dos son iguales. Entonces luego, ¿qué hacemos? Tengo que encontrar mi función f mayúscula y tengo que satisfacer las dos condiciones de manera simultánea. Entonces resuelva las siguientes ecuaciones. Son diferenciales. Si quieren ser todavía más correctos, pueden decir, mire, son diferenciales parciales, pero ya estamos hablando de muchos detalles. Entonces aquí la idea es que este df de x tiene que ser igual a m. Pero aquí es igual a m, 4y más 2. Sí, gracias, Johnny. Sí, ya vieron, sí. Precisamente hice este cambio. O sea, aquí solo cambié un poco la variable independiente. Pero solo porque entonces integro respecto a t. Si no, ahí les empiezan a salir y, t y x. Entonces esta ya la puedo integrar parcialmente, pero lo que pasa es que también tengo que satisfacer otra. df de y es igual a 6y más 6e a la y menos 2 más 4t menos 1. Entonces vamos a ver de qué forma puedo satisfacer ambas ecuaciones. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es integrar ya sea esta o esta otra. Empecemos integrando el df de y solo porque en el documento integré df de t. Entonces integre df de y o f subíndice y respecto a y. Aquí es donde la contabilidad es un poco, nos va a ayudar un montón, porque a veces que uno pone esto como 2t al cuadrado, pero en realidad es 4t por y. Entonces, este sí es 3y cuadrado. Esta función es un poquito interesante de integrar, pero como la derivada de este exponente es 1, entonces literalmente aquí puedo poner más e a la y menos 2. Ahora aquí sí voy a tener que escribir 4 por t por y y luego menos y. Y me falta una cosa más. Más at o bt. Entonces aquí esta función todavía está pendiente, todavía es una incógnita. Entonces, como tengo que satisfacer ambas condiciones a la hora de derivar esta función parcialmente respecto a y, tendría que obtener exactamente tendría que obtener todos estos términos. Entonces, dejemos aquí, derive f respecto a t e igual a n. Entonces df de y va a ser igual, df de t. ¿Vieron? Aquí es donde tengo que tener cuidado.
Ah, no, respecto a t, tengo que igualar respecto a t, sí, porque ya me recordé que primero resolví esta. Y de segundo, y la que tengo que igualarla es con la primera. Lo más recomendable es que integren la primera por cuestiones de orden. Entonces, muy bien, de f, esta la derivo respecto a t. Entonces aquí tengo ya mi f. Ah, sí, aquí está mi f. Entonces aquí tengo 0 más 4 por y. No se asusten si hay un montón de cancelaciones. Y yo creo que eso es todo. Sí, eso es todo. Entonces aquí tengo 4y. Ah, y el más at'. A' de t. Entonces prácticamente los únicos términos que tienen t son este y este. Los demás se hacen 0. Entonces esto lo tengo que igualar a 4 por y más 2t menos 5. Y siempre les tiene que pasar esto. La cancelación de todas las otras de todas las funciones que dependen de la otra variable. Entonces ya, ¿sí? Ustedes el proceso básicamente hay que integrar una de las dos. Ajá. Respecto a la variable en la que están. Ajá. Y luego derivamos Respecto a la otra. a la otra y se iguala con. Ajá. Incluso este proceso secuencial lo voy a volver a hacer para un problema de 3 variables, porque ese es un problema bien bonito de hacer. Aquí tal vez por facilidad voy a saltar un poco los aspectos físicos y solo vamos a resolver un problema con esas 3 variables. Entonces vamos a decir aquí integre a' de t. Entonces digamos, ¿cómo vamos a integrar a' de t? Esto es igual a 2t menos 5. Entonces cuando le integre voy a tener t al cuadrado menos 5 por t. Pueden agregar aquí una constante de integración, no hay ningún problema. Pero luego lo que hay que hacer es que hay que escribir la solución general. Entonces recuérdense que con la solución general ya tengo este pedazo de f a la y menos 2 más 4 por t por y menos y. Pero tengo que agregarle ahora el pedazo a de t que tenía pendiente. Entonces aquí tengo más t al cuadrado menos 5t más c1 y todo esto tiene que ser igual a una constante. Como aquí tengo una resta de constantes, en algún momento esto lo puedo reescribir como igual a k menos c1. Y aquí solo podemos trabajar después con una constante. Entonces esta es una parte un poquito delicada, pero bueno. Continuemos. Pero digamos, ¿cuál es la idea? Ahora tengo que usar la condición inicial. Tengo que usar la condición inicial de que y de 4 es igual a 2. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando x es igual a 4, y es igual a 2. Entonces, vieron qué interesante. Ahora cada vez que miro una x la reemplazo por 4 y una y por 2. Entonces, aquí tengo 3 por 4 es 12. Esto lo hice solo por molestar. 2 menos 2 es 0 y a la 0 es 1. Ventaja que tienen al no usar calculadora, porque si no pondrían aquí en la calculadora a la paréntesis 2 menos 2 y se pueden tardar un poco escribiendo esta expresión. Y aquí otro detalle, esto es una t. Esto hace el problema un poco más molesto. Entonces aquí tengo 4 por 4, 16 por 2, 32. Y aquí pueden usar la calculadora para estas sumas, sin ningún problema. Menos 2. Me falta este más 16 menos 20. Y ese k menos c1 es igual a todo esto. Pero lo bueno es que este k menos c1 lo voy a poder reemplazar por un solo número. Entonces yo creo que aquí tengo 13, 45, 40. Ah, excelente. Ah, sí, gracias, Diego. Nítido. Entonces ya encuentro que ese k menos c1 es igual a 39. Y mi solución del problema de valor inicial es, este lo voy a escribir un poco rápido. 3y cuadrado más e a la y menos 2 más 4t por y menos y más t al cuadrado menos 5 por t y es igual a 39. ¿Cómo salió ese K ahí? Ah, porque como siempre todo lo tengo que igualar a una constante. Ah, ya, ya.
Pero digamos, en algún momento en este paso agregas una constante de integración, no importa. Entonces aquí si en algún momento pueden anticiparse a este problema y decir, bueno, como igual solo tengo que igualar una constante, no es necesario que ponga aquí un más C1. Eso es lo que siento que es un poco trucoso de ecuaciones diferenciales, que en algún momento uno no sabe, se le olvida, bueno, ¿dónde agrego C y dónde sí tengo que agregar C? Porque si no, no me sale la solución. Ahí sí, eso con la práctica van a poder ir mejorando. Entonces la idea es que... Eso todavía está en las hojas que nos dieron antes. ¿Es así? Ajá. Entonces la idea es que hoy vamos a hacer un problema interesante. Vamos a resolver una de esas ecuaciones diferenciales, pero que ahora depende de tres variables. Vamos a tener un dx, un dy y un dz. Entonces en algún momento podemos hablar de este otro tipo de ecuación diferencial. ¿Dónde tenía aquí el problema preparado? Esto obviamente el contexto es que viene la física, pero después de resolver este problema voy a hablar un poco de física para que miren que estas condiciones que tenemos de la ecuación diferencial exacta es las condiciones que tiene que tener el campo para que el campo sea conservativo. Entonces, digamos, en algún momento podemos tener una ecuación diferencial de primer orden en x, y, z. Entonces podemos tener algo como así. Entonces esto es m por dx más n por dy más p por dz es igual a 0. Entonces esta es una ecuación bien interesante, bastante parecida a la nuestra, pero con una variable más. Y lo que va a pasar acá es que esta ecuación diferencial es exacta. Si todas sus derivadas parciales cruzadas son iguales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Antes solo comparaba parcial de m con y, parcial de n con x. Esto todavía va a seguir aplicando para este tipo de ecuación diferencial. Entonces, la derivada parcial de m respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Pero ahorita tengo tres combinaciones más. Pues también puedo interactuar con m y p. Entonces la parcial de m respecto a z tiene que ser igual a la parcial de p respecto a x. De m de z es igual a de p de x. Y luego, digamos, está este último juego de n parcial de n respecto a z igual a parcial de p respecto a y. Entonces, aquí tienen más condiciones. Si ya tienen 4 variables, entonces esto se vuelve un relajo. Yo creo que ya aumenta a 6. Entonces, la idea es que si cumple con esta condición, la solución general sigue siendo una función f mayúscula. F de x, y, z igual a una constante. Y lo bonito es que cuáles van a ser los pedacitos de f mayúscula. De f de x es igual a m, de f de y es igual a n y de f de z es igual a p. Que esto se puede escribir de manera bien compacta diciendo que el gradiente de f mayúscula es igual a m, n, p. Que esto, como vamos a ver, va a ser una función vectorial o un campo vectorial. Entonces ahorita vamos a hacer un problema bien bonito. Nos vamos a poner ahí a... Y de tres variables sí no van a venir posiblemente no, pero sí lo quiero poner en un laboratorio. Porque ahí, con este problema de tres variables, finalmente cimentamos la idea de cómo integrar parcialmente. Y pueden ver que estas son curiosas, por la forma como se resuelven. Se integra, se deriva, se integra, se deriva y se vuelve a derivar y a integrar una vez más. Pero en cada paso sucesivo les van quedando menos variables por integrar. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a considerar la siguiente ecuación. Este todavía no está en el documento, era algo que estaba viendo el día de ayer para tratar de conectar más este tema. Llamémoslo un ejercicio 7.
Entonces considera la ecuación diferencial. Pero aquí no necesito, aquí necesito cambiar un poco la notación. Y al cuadrado más x, y al cuadrado más x está bien. Dx más 2x por y más e a la 3z de y. Y luego aquí tengo otra función 3y e a la 3 por z más seno de x, seno de z igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a comprobar si esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar M, N y P y vamos a verificar que se satisfagan estas tres ecuaciones. Entonces esto es un poquito largo, pero lo que me gusta es que tiene una lógica bien bonita. Y esto se puede hacer también para 4 variables, pero ahí sí ya, no gracias. Entonces la gracia, bueno, esta M la tengo que derivar parcialmente respecto a Y y parcialmente respecto a Z. Entonces cada una de estas va a tener otras dos derivadas parciales que no dependen de dx. Entonces respecto a y me queda 2y. Y respecto a z queda 0. No se asusten si queda algo sencillo. Muchas de estas van a ser 0. Entonces la gracia es que ahora esta m parcial respecto a y tiene que ser igual a esta n parcial respecto a x. Entonces así es como emparejo esta. dn de x. Entonces, dn de x, como van a ver, la derivada de x es 1, es 2 por y. Nítido, hay igualdad. Entonces, el m por z volteo, la función que mide el componente z es esta p. Y esta m maneja la componente x, entonces esta tiene que ser igual a la derivada parcial de p respecto a x. Y aquí, como pueden ver, qué casualidad, esta p no tiene ninguna x. Esto es igual a 0. Entonces, nítido, ya estoy satisfaciendo dos de las condiciones. Solo me falta la tercera. dn de z es igual a dp de y. Entonces, dn de z, esto es 0. Esto se va con una regla de la cadena, 3 por e a la 3z. Y esto tiene que ser igual a dp de y. Pero vieron, la derivada de esta función respecto a y es 0. La derivada parcial. Y aquí tengo un y el 3 y el e a la 3 por z se tratan como constantes. Entonces, nítido, esta sí va a ser una ecuación diferencial exacta. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es resuelva la ecuación diferencial. Incluso muchas veces esto les dicen en el problema física, encuentre un potencial F. Entonces encuentre F. Está largo pero bonito, es tal que el gradiente de F es igual al campo eléctrico. Y le voy a decir que no es necesariamente campo eléctrico, pero ese es el campo del que tienen más familiaridad. Entonces ahorita la gracia es, bueno, que el gradiente de F que es df de x es igual a mi parte que está afectada por dx, que es y al cuadrado más x. df de y tiene que ser igual a 2x por y más e a la 3 por z. Y df de z, esta sí me quedó un poco larga, pero a ver si me alcanza el espacio. 3 por y, e a la 3 por z, más seno de z. Nítido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a integrar la primera, luego la segunda y luego la tercera, pero recuerden, entre cada paso de integración tenemos que regresar a la derivada parcial. Entonces, integre, derive, vuelve a integrar y vuelve a derivar. Entonces, ¿qué sucede cuando integro f de x? F va a ser igual a y al cuadrado por x
más x al cuadrado partido 2. Pero ahora viene lo interesante, como estoy integrando parcialmente esta función que me queda como una incógnita, ¿de qué variables va a depender? Esta f depende de x, de y y de z. Entonces ahora resulta que esta nueva función incógnita depende de y y de z. Entonces vieron que es lo bonito. Aquí pueden pensar, pero aquí no estoy resolviendo mucho. Sí, porque pasaron de tener 3 variables desconocidas a ya solo tener una función con 2 variables desconocidas. Entonces luego lo que hago es que esta la derivo y encuentro la derivada parcial de f respecto a y o de f respecto a z. Cualquiera de esas, ese orden no afecta. Entonces ya mi solución parcial, aquí tengo 2y por x, esto se vuelve 0. Y esta otra es como una derivada parcial de d mayúscula respecto a y. Si no les gusta la d, puedo usar una a. Usemos una a solo para que es lo que hemos estado acostumbrando a y b. El nombre que le ponen a esta función incógnita no importa. Entonces esto, ¿a qué lo tengo que igualar? A la de la condición que ya tengo para la derivada parcial de y. Entonces esto es igual a 2x por y más e a la 3 por z. Qué coincidencia, se cancela todo. Entonces vieron, ahora tengo que integrar, pero lo que tengo que integrar es esta dA de y. Entonces integramos dA de y. Solo recuérdense que esa es una derivada parcial. Entonces nos queda que esta a de y es igual a e a la 3 por z. Entonces, ¿a qué es igual esta función a? Que depende de dos variables. ¿Cuál es la integral de esta función respecto a y? De a la 3z respecto a y. No, derivada sería 0, pero integral. Solo sería eso por y. Ajá, esto por y. Y un detallito muy sutil, le tengo que agregar una función que va a depender solo de una variable. ¿Cuál? La z, porque estoy integrando parcialmente respecto a y. Y como esta depende de y y z, entonces b solo depende de z. Entonces, ¿vieron qué bonito? El problema se va simplificando más. Ya lo único que nos queda pendiente es encontrar esa función de una variable. Entonces ya tengo que esta función potencial es y al cuadrado por x. Vamos a poner más 0.5x al cuadrado más y e a la 3z más b por z. La tengo que derivar ahora parcialmente respecto a z. Y en este último paso ya tienen que terminar de integrarse todo lo que quedaba pendiente. Entonces si derivo esta parcialmente respecto a z, tengo 0, 0 y ¿qué tengo acá? ¿Cuál es la derivada de esta función parcial respecto a z? Y es constante, entonces solo tengo que derivar e a la 3 por z. Ajá, sí, hay un 3 y un e a la 3 por z. Esta ya la podemos escribir como una prima, b' de z, ya solo tenemos una variable. Ay, qué casualidad que solo siempre se cancelan los términos que dependen de las otras variables y ya solo nos queda un problema que tenemos que integrar respecto a una sola variable. Ah, pero esto es seno de z, cuidado. Si no, esto ya deja de ser ecuación diferencial exacta. Entonces luego, ¿qué sucede? Se van estas y ya solo tengo que integrar b de z, b' de z. Entonces, como esto es igual a seno de z, b de z es igual, yo creo que no es coseno, es menos coseno. Detalle técnico, pero aquí ya tengo mi solución general. Yo creo que con esto ya puedo terminar el día de hoy. Y al cuadrado por x más 0.5x al cuadrado más y e a la 3 por z menos coseno de z, todo esto igual a una constante. Borremos aquí esta f mayúscula. Entonces ahí ya tenemos nuestra solución.
Esta va a ser una curva en el espacio, no sé qué tipo de curva va a ser, pero va a tener una trayectoria bien loca. Entonces, yo creo que gracias por quedar. ¿Qué horas son ahorita? 24. Ah, ok, gracias por estos 4 minutos. Entonces esto lo voy a agregar en el, ¿cómo se llama? En la tarea 3.